Ahí está. Allá, ya te veo. ¿Qué tal me escucho? Bien, Bien, bueno. Bien, bien. te diste café, Simón, con putiza. con perrisa, pues no lo iba a hacer, pero dije, igual ya llegué tarde. Y me puse a hacerlo, luego me di cuenta, iba a ser un rocachino, tipo rocachino, de rocas, pues. Y me di cuenta que no había leche. Ah, voy a agarrar leche caliente. Tampoco había. Y dije, pues tampoco puedo hacer capuchino. No hay tiempo para hacer un café, este, del que me gusta, entonces me hice un americano. A gusto. Además, Excelente, excelente. No sabía que ya habías entrado a clases. sí, entré el lunes y F. Que sí, sepa. pues acuérdense que el domingo dijimos que íbamos a grabar, pero no sé qué pasó y no grabamos. Creo que les dije que no podía yo, no recuerdo. Luego, el lunes andaba mal aquí mi papá, el Y mi Padilla, papá me pegó el virus. andaba muriendo, pero pues allá anda No viajando, no el cobicho, sino que otro virus. allá anda viajando. No, De, pero me pegó aquí, güey. Pues, sí, te pegó el lunes, ¿no? de las montañas, pa, te lo trajiste. No, pa. Y el De martes, hecho, mi papá, esto lo vamos a recordar a la verga, la gente le vale verga. De que mi papá dice que vio varias consultas en el día, igual de lo mismo que yo traía, de que diarrea, vómito y temperatura. rico. Y Pues no lo vamos a recordar, ¿eh? Esta es parte fundamental del podcast. Güey, le vale verga a la gente. Me vale verga que le vale verga a la gente, güey. Bueno, y pues ayer en el día no podía, entonces. lo leyeron. No, güey. Sí, güey. Básicamente, de libertad y ansiedad le voy a hacer la parte del ansioso. No, así lo leí, güey. Estuvo bien. eh, Era más o menos lo que me esperaba. Bueno, de chico, cuando escuchaba el arte de la guerra, eh, me daba otra impresión. O sea, como tenía, no sé, 12, 13, 14 años. Ya Como que más grande. como más de novela. No, yo pensé que era un World of libro Warcraft muy... yo pensaba. Cuando yo escuchaba el arte de la guerra, pensé que era un libro muy extenso y más complejo, no sé, difícil de entender. ¿Me explico? Y Sí, ya man. ahorita, pues de hecho les pregunté, ¿a poco este es el libro completo? Pensé que era un resumen. Es un Realmente, libro cortito del o sea, arte de la guerra, de Sun Tzu, De la OTC. Lao Tse, Lao Tse. Pero pues hay que tomar en cuenta el contexto en el que se escribió este libro. Es literal cómo ganar guerras. Así, lit. sí es. Y si tú le preguntas a alguien que ya hayas leído este libro, ¿me va a funcionar para otra cosa? Aunque yo no sea un experto militar, obviamente que sí. Es Ujú. eh, un libro de no solo un experto militar, sino también de un filósofo y demás cosas. Entonces, creo que la lectura le podemos sacar diferentes cosas aparte de lo que dice literalmente de la guerra, pues de la No, milicia. tampoco no se dice que es un filósofo, Sun Tzu, algo puede que sí, pero pues era una estrategia militar también, pero pues es de interpretaciones a interpretaciones el libro, porque pues en su momento era para ganar guerras, guerras literal de muertes, liderar ejércitos, pero ahora puede ser como en un complejo o un contexto empresarial, incluso hice comentarios, me hizo ganar mi guerra interna este libro y yo, pues está bien, o sea, es dependiendo cómo lo interpretó cada persona o metafóricamente también. Sí, de hecho ahí vemos en el libro que está muy literal todo. O sea, no es como que te está dejando a que pienses de que, ok, tal es aquí, en esto se quiere referir, a que cuando te encuentras con alguien antagonista en tu... No, o sea, está hablando y te dice, y si no sigues esos consejos vas a valer madres. Si no escuchas Sun Tzu, tu guerra la vas a perder. Y todo el Sí, tiempo o es... sea, Cada párrafo menciona guerra o
militar o soldado. No hay un momento en el que no lo mencione. Entonces, Igual es un poco lo que diferencia a la filosofía oriental del occidental, que la oriental tiene que hacer es que si no haces esto, pues literal vales verga. Y la occidental es un poco más diferente, un poco más abierta. Me gustó mucho que se centran nomás en ganar. O sea, no le importa cómo. Bueno, sí importa Bien. cómo, o sea, sí importa cómo. O sea, él es Jake, que es mejor ganar con los menores daños posibles, ¿no? Daños civiles posibles. Eso me gustó. Pero en sí tampoco la pensaba mucho en hacer jugadas, digamos, sin honor. Eso también me gustó. ¿cómo? ¿A qué te refieres? Que no le importaba el honor. O sea, ya ves que él estaba a favor de usar el chisme, ¿no? O sea, que usaba el chisme como estrategia militar, Sí, la y mentira. como dijiste también, creo que en la primera página, en la segunda o en el primer capítulo, menciona que la gente piensa que las victorias difíciles son las que se dan por la fuerza, algo así explicaba, pero que las victorias difíciles en realidad eran las que se hacían fáciles, algo así, que se refería a acabar fácilmente el conflicto, era como lo difícil para alcanzar, pues. Si tú eres más fuerte que una persona y vas contra el más débil y lo derrotas, vas a salir victorioso, sí, pero que lo realmente tal vez complicado, se refería a él, es encontrar o ir quitando los nudos del conflicto para poder salir victorioso, pues. Y como tú dices, buscaba de muchísimos ángulos, de muchísimas maneras, el salir victorioso de este conflicto. Ujú. In- Incluso también, o sea, se enfocaba él mucho a tener una estrategia previa a lo que viene siendo la batalla, que esto podía ser análogamente, por ejemplo, en una empresa, a tener una estrategia de tu empresa. Incluso mencionaba a saber un poco de conocer tus fortalezas para así poder derrotar al enemigo. Lo mencionaba. Y también tus debilidades, tanto como las debilidades del enemigo. Eso me recuerda mucho a un aspecto administrativo que siempre me lo machetearon en la escuela, que es el FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que hace su cuadro FODA, el Sun Tzu, acerca de las guerras y de sus enemigos. Se me hizo También muy decía curioso que, eso. perdón, también decía que no podías, lo que tú dijiste, no podías encontrar las debilidades del otro general sin haber encontrado tú tu misma solidez o algo por el estilo. Mencionaba siempre, sí, también en los enunciados que realizaba, siempre decía el lado negativo y lo positivo, o sea, para poder conseguir el agua, tenías que haber conocido el fuego. O sea, por ejemplo, siempre daba ideas antagonistas, o sea, en puntos distintos, como diciendo, para poder entenderlo de acá, tienes que tenerlo de acá. Y para lo de acá, lo de acá. Y siempre hacía las conexiones de los extremos en situaciones parecidas. Sí, ponía mucho énfasis en hacer las cosas rápido, porque entre más dura la batalla, o sea, o la guerra, la gente se va cansando. Ujú. O sea, y ponía mucho énfasis en la casa, en qué pasa en casa, que mientras más dure la guerra, qué va a pasar con los ciudadanos, con los impuestos, Con los pues todo se suministros. va a ir para allá. Siempre decía que rápido, contundente, no, que no se alargue de más. Y sí, siempre decía que se deben de evitar ¿cómo se llama? Los asedios, que es Asedios, que la sería peor la última estrategia que existe. instancia. Ujú. Que sería la última instancia los asedios. Y también mencionaba que en un principio que hay veces que la mejor batalla
es no hacer la batalla, que pues dependiendo de cómo Sí, se vean las eso me circunstancias, gustó. o retirarte o no hacer la batalla. Eso También, es algo que muy curioso, que me gustó, que me hizo recordar una frase de Marco Aurelio, que no sé si tenga que ver mucho, que dice que la mejor venganza que le puedes hacer a otra persona es no ser como ella. O sea, no tiene que ver, pero no tiene que ver, sino que es más que nada una no acción por el bien. sí, de hecho también eh, repite en varias ocasiones que las armas eran un objeto de mal augurio, algo así, Sí. Sí, Ujú. y decía que solo había que utilizarlas para las últimas instancias, que los enfrentamientos largos generaban tragedias o algo así por el estilo. Entonces, siempre trataba como que de evitar el uso del arma, que era irse, solo para situaciones extremas. e irse por los suministros primero, algo así, ¿no? Sí, lo que él quería era ponerlo todo en una posición. ¿Se escucha mucho? No, No, Ok. Lo que él quería era ponerlo todo en una posición de manera que el enemigo no le quedara de otra que ceder, o sea, sin sí, pelear. Siempre era como la victoria ideal, ¿no? Como un también, jaque más, es como un juego de ajedrez, como ponerlo en sí, jaque, ¿no? Sin necesidad de atacar. de atacar. Ajá. también Y- buscaba en un capítulo mencionaba lo de suministros, como dijiste, Alex, y decía, creo que esta era la cantidad que decía, quitar, por ejemplo, quemar un suministro solo le resta o se puede decir que se le resta a los contrarios. Ujú. Pero el tomar o el Ah, hurtar el suministro es quitarle uno a ellos y darle cuatro o vale por, ¿cuánto dijo? Por 4, por 20, o sea, se mamó. sí, Dijo o que sea, cuando ataques un pueblo, una ciudad, dejarla intacta, o sea, y usarla para ti. O sea, dejarlo, las siembras, los campos de cultivo, todo dejarlo intacto para usarlo tú. Eso está interesante. Y y también me no, dale. acuerdo que mencionaba acerca del aspecto del agua, que si ves a los poseros del agua tomando agua, es que hay escasez de agua en el pueblo. Algo así mencionaba que Sí, también, a los que dijiste, a los que repartían el agua en realidad, sí, a ¿verdad? los que repartían el agua. Sí, sí, los que están repartiendo el agua, están tomando el agua, hay una escasez. Sí, esos fueron los últimos capítulos que mencionan. Sí, hacía mucho lecturas de las personas, de los pueblos, Sí, de que como si el pueblo o el grupo de personas o el ejército se comporta de cierta forma, es porque están en estas condiciones, es porque están ansiosos o están eh, con valor o están asustados o están melancólicos, dependiendo de cómo Ahí me daba está un como poquito. muy maquiavélico. De hecho, en el epílogo, no, prólogo, o en el comentario, ¿no? Del editor, eh, mencionaba que Maquiavelo se inspiró, probablemente, se inspiró mucho sí, en este libro. un Sun Tzu. A mí me da risa que decía esas cosas, o sea, tenía sentido probablemente en su tiempo, como le explicaba él, pero a la vez, en una página decía eso y en la siguiente página o en la anterior página mencionaba, cuando tú quieres hacer creer al adversario que Eres quieres débil. Ujú, esto, haz lo Ah, contrario y que esto y así, ujú. pero, ¿y si el otro general está haciendo lo mismo, güey? O sea, Sí, por eso el juego, ¿no? El juego de ajedrez. También tienes que saber. Bueno, de hecho, en los últimos capítulos está el episodio de los de los espías. agentes secretos, ¿no? Los espías, que es una parte muy importante. Que el uso de los espías, ya sea espías tuyos, falsos espías, pues, y los espías que compras tú, que son a los otros, E los incluso agentes. los dobles dobles agentes. agentes. Ajá. Ujú. Incluso ahí hay algo que los líderes de guerra deben tomar en cuenta, que hay cosas que saben, hay cosas que saben que no saben, hay cosas que no saben que saben, y hay cosas que no saben que no saben. O sea, hay mucha incertidumbre, pero
Ujú, saben cosas. ujú. Sí, ¿Saben? es un juego de ajedrez. Yo no podría hacer ese trabajo. También mencionaba, por ejemplo, cuando dijimos lo de las ciudades, que dijo Irian, esto de que era dejar intacta una ciudad mientras ibas avanzando por los territorios rivales, enemigos. También mencionaba que es mejor darle una ruta de escape al contrincante a dejarlo encerrado. Ah, sí. Al encerrar tú a un grupo de soldados, esas personas van a darlo todo para sobrevivir y puede que sobrevivan o que peleen hasta la muerte, ¿sí? Ujú. En En cambio, el, si tú das una vía de escape o probablemente te guíen hacia donde tú tienes que ir, porque escaparon hacia donde tú quieres llegar, o se rinden y otro paso también en eso, no sé si lo menciona antes o después en el libro, es el convertir a esa milicia rival de los tuyos, pues, porque en los imperios antiguos así se utilizaba. Cuando tú ibas avanzando por territorio enemigo, si tú tenías un buen sistema de normas y recompensas y de buen trato hacia sus militares, otros soldados obviamente iban a sentir ese recelo pues, de querer ser parte de ese conjunto de militares. Sí. Y esa técnica de dejar una salida libre también funciona, también mencionaba que funciona al revés. Cuando tus tropas estén a la defensiva perdiendo, tú mismo bloquearles el escape para que tus tropas peleen a muerte. Ah, sí, sí dijo eso. Sí, o No. sea, sí, dijo la inversa. O sea, si el caso es contrario, yo mismo le bloquearía la ruta de escape a mis soldados para que peleen hasta la para que muerte. tengan desarrollo de golpe. Dice, no recuerdo que dijera exactamente eso, o tal vez no lo leí bien, pero lo que yo sí me acuerdo que te decía al final era, en los últimos 3 capítulos, menciona quemar las barcas o algo así, ponían ejemplo, quemar el medio de transporte en el que llegaron ellos hacia ese lugar o todo lo que tenían atrás para que no tuvieran algo que ver hacia atrás, pues tenían que seguirlo a él. Era como que lo seguían ya ciegamente o creían en lo que él hacía por hacer esas acciones, pues de no tengo un plan, eh, un backup plan, pues lo tiene, ya es directo, síganme, confíen en mí. Y el hacer esas acciones hacían que esos soldados o los demás generales confiaran en él. Ujú. Sí, era muy claro con lo que decía. O sea, o sea, con los castigos y las recompensas a sus propios soldados, era como muy recto. O sea, tampoco era ser, o sea, es tratar bien a tus soldados, ¿no? Tener que Ser un buen líder, claro. ser un buen líder, pero al mismo tiempo no ser tan complaciente. Sí, mencionaba que no como si fueras una madre, no consentir tanto a tus hijos, aquí en este caso a las tropas, porque en cierto caso serían inútiles si no se les da un trato adecuado o se les es muy dócil, algo así Sí, mencionaba. es como mantener un balance entre consentirlos y ser injusto. En la traducción que leí decía algo así puntual, muy parecido. Los soldados son como tus hijos si les das, como que, como decías, pues de que un trato muy ligero, muy suave, se convierten en niños malcriados. Ujú, Y como dicen los dos, pues el chiste es darle las recompensas y los castigos necesarios para que se sientan pues a gusto, se puede decir, en el campo contigo, pero que no se salgan de la raya. Ujú. Sí. Lo que otra vez vuelvo a mencionar, lo que algo que me llamó mucho la atención es que a él solamente le importa ganar y no le importa que no sea una victoria heroica. Eso me gustó. O sí, sea, sí, que en sí incluso no se ve elegante, pues. Al mismo tiempo sí, o sea, no se ve elegante y al mismo tiempo se ve elegante que al porque, principio ajá, mencionaba, si ves al más débil, vete por él, algo ujú. así mencionaba. Sí, es como en la vida real, ¿no? O sea, no tiene que ser muy épico, ¿no?
O sea, él, sí, 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 si va a jugar sucio, si tiene la oportunidad de jugar sucio, lo va a hacer. Sí. Aunque no sea elegante, ¿no? Como lo que hice con las mentiras y los agentes dobles, todo eso. También eh, que mencionaba, sí, un aspecto también muy importante de los enfrentamientos que a él le parecía era que siempre tener a tu espalda los lugares em, altos y con Ah, sí. cuesta arriba, algo así decía. Sí. Si Ujú. la cuesta arriba hacia tu espalda y tú estar en la posición más alta que el rival. O sea, básicamente, si aquí está el punto alto y acá está el bajo, tú estar aquí volteando para acá, Ujú. volteando Cuesta al abajo. rival hacia abajo. Ujú. Y alejarse de los ríos, Alejarse de... Ajá. de las aguas. Sí, no descansar cerca del río porque pueden envenenar a tus soldados. Y Más. aparte porque es difícil cruzarlo. O sea, si te Sí, se buscan. acorralan entre el río y el ejército enemigo, te atraparon, ¿eh? Porque cruzar el río ya es muy difícil. También ahí hacía el uso del agua, decía que el agua era buena para dividir a las tropas A las enemigas. tropas enemigas. Ujú. Es más fuerte todo el conjunto de las tropas en un punto a tener unas tropas acá, el río, estas tropas acá. Entonces, la misma división, como dices, es difícil cruzar el río. La misma división por agua le daba la ventaja al general que seguía los consejos de él. Y también decía, si unas tropas del flanco izquierdo parecen muy fuertes, quiere decir que la de flanco derecho van a estar debilitadas. Decía que no puede ser fuerte por ambos flancos, pero siempre tenías que buscar que la cabeza defendiera la cola, que el costado izquierdo defendiera el costado derecho, en caso de tener una división, pues como tal. Sí, y ahí habla también de tener conocimiento tanto de tus tropas, tanto de las tropas enemigas, porque no te vas a enfrentar a una tropa enemiga a la cual te No, gane en mayoría y la cual luzca más fuerte. Ahí mencionaba acerca de si ves a alguien más fuerte, evítalo. Si ves a alguien más débil, pues atácalo. Como dice, no hay tanto honor, pero pues ganar es ganar. Ahí como dice. y nunca buscar un enfrentamiento por ego, creo que mencionaba, creo que sea ego, que Mm, nunca, que no era nada inteligente pelear como por una riña, pues una riña personal. sí. Porque si tú peleas así, ignoras todos los conocimientos pasados que pudiste haber adquirido del rival. Si tú peleas por venganza, probablemente pierdas. Sí, de hecho es una de las técnicas que él menciona, hacer perder el temperamento al general enemigo para Ujú. para que pierda su mente fría y deje de pensar Sí, y haga un movimiento no pensado. corríjanme si estoy mal, pero también mencionaba algo tipo, si tú eres más fuerte que el rival, pero desconoces el campo, el medio en el que se pelea, tienes un 50 y 50 de probabilidades de ganar o perder. Esa era la frase, algo así, ¿no? Sí, el Sí, terreno es algo el creo que terreno abarca la es mitad del libro, ¿no? El terreno. Que el había contexto más que nada, sí. tipos de terreno, ¿no? Ujú. El terreno, él se enfoca mucho en el terreno, el clima, el liderazgo, eran cinco cuestiones en las que se enfoca Entonces mucho. eran 9 tipos de climas. Es que había dos cosas, dos capítulos que eran los 9 tipos de algo, creo. Y los Ah, menciona sí, en un capítulo, luego un capítulo menciona otra cosa y en el siguiente capítulo menciona otra vez. sí, esos eran los tipos de terreno o los tipos de guerra en los terrenos. Los campos, de que el campo pesado, como el pesado era cuando estabas muy dentro del terreno enemigo, o sea que ya ibas dejando, porque aquí empezabas, ibas adentrándote el terreno, que mientras más te adentrabas era un terreno más pesado o algo así, o un campo más pesado, mientras si estabas muy cerca de la entrada, o sea, apenas ibas entrando, era ligero o fácil.
Básicamente se refería a qué tan Sí, difícil era salir, o sea, Ujú, escaparte de ese lugar. ujú. Sí, Pero, es muy lógico todo lo que dice. O sea, lo consideran filósofo, no, pero, o sea, yo, porque o sea, yo no considero entiendo por filósofo, qué la pero gente lo considera filósofo. busqué la figura de él, o sea, cómo se conocía, y se le conocía como, primera, en gran manera, como un experto militar. Ujú, Y ya lo mencioné otras cosas y luego menciona filósofo. De este libro no saqué algo de filósofo, pero tú también pudieras decir lo mismo, o alguien en 2 siglos o 3 siglos pudiera decir lo mismo de, tú consideras filósofo a tal pensador, que nosotros consideramos un filósofo muy importante, y puede que por nuestra visión del presente pensamos que eso no es filosofía, pero para el pasado tal vez era filosofía. ujú. Pensar en muchas ideas que tuvieron o Sócrates o Platón, muchas de ellas son ideas que puedas pensar completamente lógicos, algo súper lineal de pensar, pero él es el que las pensó. O sea, el autor de este libro fue el que las pensó, nadie más. sí, fue el piloto de ese concepto. Sí, Y me dio a entender es pura lógica. Se me hace un libro que te enseña cómo pensar. Y pensar es filosofía. O sea, que te enseña a pensar lógicamente. O sea, ya sé que suena muy básico para ahorita, para este tiempo, pero en sí es como una forma de pensar muy lógica que hasta suena un poco redundante, ¿no? Pero cuenta. Yo creo que sí cuenta como filosofía. cómo no todos los demás generales siguen estos mismos pasos o procesos, También tiene un pero poco de estoicismo, se me hace. Sí, de hecho, hay una frase que se me hizo muy estoica, vaya, muy estoica, que dice, utilizar el orden para enfrentar al desorden, utilizar la calma para enfrentarse con los que se agitan. Esto es dominar el corazón. Ujú, También tienen preceptos un poquito sí ujú, taoístas, estoicos. ujú. sí, es que depende, ya como dijiste, las culturas orientales tendían mucho al taoísmo cuando se iluminaban. Son versiones diferentes tal vez por la cultura en la que se desarrollaba la filosofía. Pero sí, o sea, ¿se puede considerar un filósofo? Creo que se puede. ¿Es, Pues, es un filósofo así puro? ¿Es un filósofo importante para la filosofía en estos tiempos? Tal vez no, pero probablemente lo era en ese entonces. Sí, es como una guía de cómo ganar cualquier partida, ya sea de física, económica, deportes. social, hasta en sí, en las relaciones personales. Pero sí, tiene su lado muy maquiavélico, ¿no? Que todo es ya premeditado y usando la gente como herramientas a tu favor. Él Tú decía que tienes- era para el bien mayor, ¿no? Que para él el bien mayor era la nación, ¿no? Sí, Su país. Pero ¿y la otra nación? No, pues él era gerente general, ¿no? era su Nomás nación no puede general. pensar en la suya. Lo que es cierto es que siempre buscaba como dijimos ya como 3, 4 veces, minimizar el daño al máximo o llegar a las armas al último instante, pues. Sí. Buscaba mucho la rendición del enemigo. También algo que en lo que ponía mucho énfasis era en ser, eh, ¿cuál es la palabra en español? De selflessness. Con- Ah, ok. Ay, no, Lo in- contrario a ensimismado, ¿no? sí. indulgente. No. Ujú. Bueno, pues Selflessness es que su deber como general era dar todo para los demás, para su nación, generoso. sin buscar él mismo llenarse de riquezas y logros y medallas y ser reconocido, pues, porque su general se centra en buscar sus logros y subir él en la escala social
lo más probable es que pierda, Altruista. pierda, pierda la, No sé. eh, la mente fría en el Desinteresado. momento de la batalla. Desinteresado, pudiera ser una traducción más o menos. O sea, en fines de altruismo, sin egoísmo, ser solidario, generoso, sin pensar en sí mismo. O sea, eso se refiere. No buscar la gloria personal. No, Y también buscar el eso me bien gustó también. colectivo. Buscar un poco el bien colectivo. La verdad sí se me hizo un libro interesante, al igual que hay un libro un poco similar a esto que es más o menos de la época, que se llama El libro de los cinco anillos, que es de Musashi Miyamoto, que igual habla muy literal acerca de cómo él es un samurái y habla de cómo empuñar un poco la katana, el movimiento de los pies, o sea, muy literal que se puede tomar metafóricamente a situaciones de tu vida diaria, al igual que el libro de la guerra, que se toman muchas cosas a tu vida diaria. Se me hizo muy curioso que son similar de la misma época, pero muy literales que se toman otros conceptos a la actualidad. Sí, probablemente no era la idea inicial o nunca fue la idea del autor el traspasarlo a otras visiones, otros ángulos en la vida. Pero al final de cuentas sale así, o sea, el resultado final son libros que pueden ser trasladados a otras partes de tu vida. Mm, No sé si yo pensara así todo el rato, creo que sería muy estresante. Como son, O sea, como él explica, pues ya sé que solamente se supone que son momentos de lucha, ¿no? Pero si empiezas a meter ese tipo de pensamiento en todos tus ámbitos, no creo que sea sano. Muy Shark Mind, Ándale. más o menos. Sí, paréntesis, pues ya saben, como les dije, que ya estaba en la escuela. Se me acercó un compañero y me dijo ayer, me dijo, oye, me hace 3 más 1. Y yo me quedé, ¿qué tiene? ¿Por qué, por qué todos parecen marihuanos? Y le dije, pues no siento que parezcamos. Y me dijo, no sé, bueno, ya me voy. Y ya no me dijo nada. Fue así como, hey, parece lo, marihuana. lo Eh, conoces. Adiós. Pues sí, va en mi salón. Vaya, vaya. Probablemente escucha esto. Saludos. Saludos, saludos. Y no creo que nadie es marihuano aquí. Le dije, no, este, no creo. Los conozco. XD. Le dije, las ideas pueden sonar, tal vez, pero Y nada más porque alguien ya habla de otra cosa que nos, pues no sé, filosofía, ya creen que es marihuana. Pues la verdad estuvo muy interesante hablar sobre un libro cortito, un libro como El arte de la guerra. sí, también está padre pues, haber leído este, porque, mire, nunca pusimos nada en las redes de preguntas y nada para no dar ideas de qué iba a tratar el capítulo, pero está bien que sea un libro corto y un libro pues ya conocido, porque probablemente algún porcentaje de la audiencia ya lo habrá o escuchado o lo habrá leído completamente totalmente, perdón, o un capítulo o ha escuchado un video, un resumen. Y si no lo han hecho, después de eso puede que les entre el interés de leerlo. Igual, como digo, es un libro corto que toma un día, en un día se puede leer si te pones a querer leerlo, o dos de manera tranquila. Sí, y puede aplicar para todos los ámbitos de la vida. Yo creo que más que nada para negocios. Para Sí. En negocios. negocios, empresas, sí. Todo el tiempo lo estuve pensando en a qué se puede hablar y lo más fácil para el mundo contemporáneo es una empresa. ¿Qué hacer
cuando llegas a enfrentarte con una empresa rival o que pueda presentar un peligro para tu producto o tu servicio. Ujú. Ándale. O cualquier cambio en el mercado. O sea, cómo estar preparado, qué hacer, cómo mostrarte, ¿Cómo ves a la cómo, competencia? cómo es la condición ya sea del mercado, de los potenciales clientes, de la competencia, todo eso. El nicho de mercado, el terreno, vaya. Ujú. Sí, es una guía de cómo pensar estratégicamente. Me gusta, es un sistema muy lógico. Sí, Me lo del gusta. terreno se puede trasladar a, como dijiste, en qué, en qué nivel socioeconómico me quiero desarrollar este producto, a qué personas va dirigido este servicio. Todo eso sí está muy fácil de trasladar del libro a la Ujú. práctica de la vida de una persona empresaria o emprendedora. Y si eres empresario, cómo tratar a tus empleados. Ah, sí, sí, muy, muy importante. Es lo que más, de lo que más habla, que Ujú. ser justo con el empleado, se puede decir, sin darle todas las facilidades para que se pueda convertir en un huevón o en un aprovechado. Ujú. Sí es. Me gusta. Me Bueno, gusta que le otro libro. quisieran eh, decir algo más, quisieran darle una calificación al libro, no sé si sean ese tipo de personas que les gusta calificar obras. Mm, pues no me gusta calificarlos, pero yo me quedo con la idea de que es muy útil para ciertas cosas, pero para ámbitos que no sean negocios, yo creo que pensar así, bueno, a mí personalmente no me gusta pensar así. Son ámbitos Sí, personales, emocionales, ¿te refieres? Ujú, es un poco, o sea, es muy diferente también, un ujú. poco antimoral, antiético, podría decirse, a un ámbito personal. También dependiendo, pues, de cada Sí, yo ética creo de que es la persona. importante poner el límite de en qué momentos vas a pensar así. Creo que eso es importante. Siento que te ayuda a reconocer que existe esta manera de hacer las cosas y que sabes que puedes hacerlo de esta manera y que esa es tu manera y Ujú, en ciertas etapas se pueden ujú, juntar o pueden, ¿cómo se llama? Empalmarse, ujú, pero en otras no, o sea, no vas a juntar tus ideas con las de un cepa toda tu vida, pues. ujú. Sí, Van a como ser lo dices, es para momentos de guerra, de lucha, de negocios, para momentos necesarios. Ujú. momentos de mente fría, ¿Cómo? momentos en los que tengas que llevar la mente fría. Ajá, Así sí. es. O sea, y no lo veo como una filosofía de vida, lo veo como una filosofía que te puede ayudar en los momentos como estos. Entonces es filósofo. Sí, yo creo que sí, Es yo creo que sí. filósofo sin querer. Yo creo Así que sí lo como, es. como dijo Sun Es Tzu. como Maquiavelo, o sea, no sé, yo nunca lo he leído, pero hay gente que lo considera filósofo también, a Maquiavelo. Y es muy parecido, creo que es muy parecido, lo que he escuchado de él es muy parecido al pensamiento del Sun Tzu. Pudiéramos adentrarnos en ese tema, leer algo El Príncipe, sí, pues es el más príncipe. famoso y Príncipe creo que está Maquiavelo. corto también, creo que está Lo más o menos podemos corto. en otro episodio. Quiero terminar con una frase de Sun Tzu que Eh, dice, arre. en momentos de guerra, prefiero ir